el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bien, entonces, viendo que Cristo dice que ese es el más grande de todos los mandamientos de la ley del Señor, entonces yo he querido hacerme un rosario para decir este mandamiento sagrado. Entonces, en vez de decir 10 veces, como dice la Iglesia Católica, que te salve María, en fin, ya conocéis ese rosario que dice la Iglesia Católica, yo ni... Bueno, pero yo a mí ese rosario no es. Mi rosario es: escucha, Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y con todas tus fuerzas. Y eso 12 veces. ¿Por qué 12? Porque el número de la Iglesia son 12. Por eso había 12 en el Antiguo Testamento, 12 patriarcas, y 12 en el Nuevo Testamento, que eran los apóstoles, que son 24, que esos son los 24 ancianos que presenta luego Apocalipsis, diciendo que había 24 ancianos que quitaban sus coronas, por eso eran ancianos, porque quitaban sus coronas y las echaban a los pies del que estaba sentado en el trono. Entonces, quitarse la corona es que cada uno de nosotros hemos venido con una coronita que nos ponemos cada uno a nosotros mismos, a nuestro carácter, personalidad, pretensiones, deseos, emociones, soy yo, porque tal y tal, y todos tenemos esa coronita. Pero cuando vemos al que está sentado en el trono, quitamos nuestra corona y la echamos a los pies del Señor. Entonces ahora ya no tenemos corona, ahora Dios nos da la corona de la vida. Entonces sucede de que el número 12 es el número de la iglesia, y luego lo muestra eso muy clarito Apocalipsis, diciendo: vi la iglesia del Señor y tenía 12 puertas, 12 cimientos, 12 ángeles, 12 estrellas, por todos los sitios aparece el número 12, y su resultado al final es el 144.000, que son 12.000 veces 12 cada uno de las tribus de Israel. Entonces sucede de que ahora yo rezo ese rosario, el rosario de la iglesia del Señor, la revelación del verbo: escucha, Israel, el Señor tu Dios, 12 veces. Luego después viene otra vez otro, que era que esto, para mí entender, lo rezaba Jesús así, porque Jesús también rezaba, u oraba, decimos rezamos, orar, que es lo mismo. Entonces él no se conocía como Jesús, sino como Cristo, el Hijo de Dios. Y para eso él repetía 12 veces quién era su personalidad. Y decía así: Cristo, 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 Mesías de Dios, mi vida real, inagotable fuente de felicidad. Cristo, 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 Mesías de Dios, mi vida real, inagotable fuente de felicidad. Cristo, 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 y así 12 veces, el número de la iglesia. Entonces, luego, como había comprendido de dónde venía él mismo, que venía del alma de María, porque María era donde se cumplía la profecía, que era él mismo, el cumplimiento de la profecía, en el alma de María. Entonces él no veía a María como su madre, sino veía a María como su propia alma, quien era él realmente, donde toda la profecía tenía cumplimiento en su alma. Y entonces él repetía así: María, 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 alma mía, cumplimiento de la profecía. María, 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 alma mía, cumplimiento de la profecía. María, 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 alma mía, cumplimiento de la profecía. Y así 12 veces. Entonces luego yo he añadido el Salmo primero, que es muy bonito: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche, porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son tamos que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Y eso ya es un salmo que tiene también 12. Y luego después la séptima victoria, que es: primera victoria, le daré a comer del árbol de la vida. Segunda victoria, no sufrirá daño de la segunda muerte. Tercera victoria, le daré una piedrecita blanca. Cuarta victoria, le daré a ver cómo es, señor, sí, le daré a comer el maná escondido. Quinta victoria,
lo vestiré con ropas blancas. Sexta victoria es: ya nunca más saldrá de aquí porque lo haré columna en la casa de mi Dios. Y séptima victoria es: se sentará conmigo en el trono y reinará como yo. Entonces, este es el rosario. Y este es un rosario del Jeromo. Yo os lo digo. Pero si alguno le gusta o quiere o lo ve de Dios y tal, yo le regalaría, porque tengo 3 o 4, y yo le regalaría uno a una persona que quiera rezar mi rosario, porque no es mal resuelto. Y no es de la Iglesia católica, budista, hinduista, islámico, testigo, mormón o adventista. No. Es un rosario que lo rezaba Cristo. Y yo he visto que lo rezaba Cristo porque él no se conocía como Jesús, se conocía como el Cristo. Aunque nadie le conocía como el Cristo, todos le conocían como Jesús, el hijo de José y de María, el hijo del carpintero. Pero él no, él decía: ¿y tú quién dices que soy yo? Y dice: tú eres el Cristo, bienaventurado, no, porque no te lo reveló carne ni sangre. Entonces él se conocía como el Cristo. Por eso él se repetía: Cristo, 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 Mesías de Dios, mi vida real, inagotable fuente de felicidad. Imagina, inagotable fuente de felicidad. Y eso es tu vida, porque es el Cristo, tu vida real. Ave María from. ¿Eh? Por el Ave Y así Pablo era un ángel de Dios. De hecho lo dice: me recibisteis como un ángel. De verdad. María simboliza nuestra alma. Simboliza el Cristo donde se cumple la profecía. Eso es María. Bien, ¿qué simboliza nuestras esposas? La mujer, ¿qué consecuencia, qué efecto tiene en nosotros? O nosotros en ellas. Pero Nuestras esposas carnales. Es un demonio. Tu esposa es un demonio. Y tú eres otro demonio. Sí, por eso no. Eso es. A mí no me extraña, porque yo ya sabía, aunque yo soy un santo al lado de ella, que ella es un demonio, pero ¿qué significado, qué consecuencia tiene en nosotros, nuestra esposa como demonio, o nosotros como demonio para ellas? Verás, todo lo que pasa en este mundo, absolutamente todo, tú lo escribiste antes de venir al mundo. Todo lo que te pase. Lo que pasa es que no recuerdas, no puedes recordar absolutamente nada al haber cambiado la naturaleza. Por eso el ángel de Dios dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Claro, porque no podemos recordarlo de dónde hemos caído, como hemos muerto, no se acuerda cuando se ha muerto. Así nosotros no lo podemos recordar cuando morimos. Pero el ángel de Dios luego nos lo explica y nos lo dice así: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo que quiere decir que hemos caído todos del paraíso de Dios. Y Él nos lo hace recordar. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces, una vez que hemos venido aquí, hemos caído de la mente de Dios, y todas las personas que nacen en este mundo son ángeles caídos, todos. Y tu mujer es un ángel caído como tú y como yo, y como Jesús. ¡Wow! Sí, señor. Bueno, ella es más caída que yo. Ella, las mujeres, a ver esto, que son unos fieras, Sí. son fenómenos. Sí, es verdad. Ellas son más demonios que los demonios más oscuros. Nos gobiernan, nos llevan, nos dirigen. Bueno, ahí yo ya no entro en esas cosas, ya no entro. Porque yo no sé. Bueno, Jeromo, por ejemplo, con alguna nota de humor, pero esta Sí. ya no. Bien, Pablo dice: no permito a la mujer que hable en público, que enseñe al público. Muy bien, eso Dime es una eso, buena que- pregunta. Muy bien, Paco. Esa es una buena pregunta.
Ay, dulce maestro. Bueno, pues sucede de que San Pablo nos lo dice luego en el Nuevo Testamento. Y dice, en Cristo ya no hay mujer ni hay hombre, ni esclavo ni libre. Entonces, hasta que nosotros no veamos las cosas desde Cristo, entonces ya ponemos que la mujer, y la mujer dice es que el hombre, y el hombre dice es que la mujer, y da igual el hombre que la mujer que el hombre, da lo mismo. ¿Por qué? Porque los dos son ángeles caídos que se han caído, como yo y como todos, vuelvo a repetir. Entonces sucede de que nosotros deberíamos tomar ese nivel que dice San Pablo, o por lo menos verlo con esa luz, para tener a la mujer que es exactamente igual que tú. Ella tiene su corazoncito y tú también. Literalmente, ¿por qué Pablo expresa eso? Escrito literalmente. Porque no permito a la mujer que enseñe en público. Bueno, porque está hablando de la carne, porque la carne es un símbolo. La mujer es símbolo de la carne y el hombre es símbolo del espíritu, pero simbólicamente solamente. Sí. Y claro, el hombre, como no ha llegado a la luz, los símbolos los hace como que fuera la vivencia. De acuerdo, pero en el espíritu está diciendo, no permito que la carne se salve. Eso es. Por eso dice, y la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Por qué? Porque resulta de que la mujer se salva engendrando hijos del espíritu. Que significa tu alma. Porque tu alma, Dios cuando habla a la mujer, le está hablando a tu alma. Y por eso dice, cuando habla, dice, os fuisteis detrás de amantes que no tienen vida en sí. Y está refiriéndose al alma, a mi alma, que se ha ido detrás de amantes que no tienen vida en sí. Y ahora dice, ven a mí. Pero cuando habla a la samaritana, está hablando mujer, pero está hablando a mi alma. Aunque le esté diciendo a la samaritana mujer. Entonces, la mujer es símbolo de la carne, símbolo de la carne. Y el hombre es símbolo del espíritu. Pero obviamente se sabe que hay mujeres muchísimo mejor personas y más espirituales que hombres. Entonces, de acuerdo. son los mismos. También estoy de acuerdo. Teresa de Calcuta, ¿no? Alabanza al Señor. Digno de nuestro Dios. Para mí la mujer mejor que aparezco yo en la Biblia se llamaba Rebeca. La mejor. Digo, Rebeca es increíble. Primero hizo exactamente igual que lo que hizo Abraham. Dejó su tierra, su parentela y se fue detrás del hijo de la promesa. Y madre mía, madre mía. Bueno, José, hay un dilema sobre todo en los que suben a los púlpitos e interpretan el libro sagrado, la Biblia. Bien, hay muchas veces que los que suben al púlpito y hablan de la Biblia, en muchas ocasiones dicen que es historia o que está dedicada a cierto texto, cierta escritura, al pueblo de Israel, al pueblo griego, al pueblo... Eso no es para nosotros, eso está dirigido a tal sitio. Entonces, bien, vamos a concretar. La Biblia es histórica, está dedicada a un pueblo en especial, a veces sí, a veces no, o es espiritual toda, o parte sí o parte no. ¿Cómo tomamos la Biblia? Como historia. Simplemente como historia, que ya sería bastante, que está dedicada que sea al pueblo griego, o al pueblo de Israel, o al pueblo filisteo, o al pueblo, etcétera, o es toda espíritu. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero muchos predicadores dicen, no, esto es historia. Entonces, ¿en qué podemos quedar? ¿Es historia? Para unos sí, para otros no, para un pueblo sí, para otro. Mira, los ignorantes que no han recibido la mente de Cristo para entender las cosas en Dios, esas cosas las dice todos, no los de Filadelfia, ni todos en general. Porque la Biblia, lo importante de la Biblia no es cuándo se escribió, quién la escribió, por qué se escribió, si Cristo
era real, si no era real, si era historia, no era historia, si se fue escrita en tal sitio, en tal lado, por tales personas o por los cuales. Eso es ignorancia. Porque lo importante de la Biblia no es cuándo, ni cómo, ni dónde se escribió. Lo importante de la Biblia es su contenido. ¡Wow! Señores, eso hay que quitarse el sombrero. Es su contenido. Y su contenido revela la luz de toda la eternidad. Entonces, a ver, ¿quién la escribió? Yo la escribí, le dije yo a una persona. ¿Tú la escribiste? Sí, señor, yo la escribí antes de la fundación del mundo, yo la escribí, porque yo soy eterno. Y yo escribí la Biblia, pero yo no soy un hombre que tú crees, yo soy un ángel de Dios y escribió la Biblia. Y si tú despertaras ese ángel de Dios que tienes en el alma, verías que la Biblia la has escrito tú, y no que si se escribió en tal fecha, en tal lado, en tal sitio, tal tarde, o tal eso, 1000 años después, o antes después, o si eso es puramente humana. Eso no es nada. Porque si hablamos de la historia en Dios no existe, porque es eterno. Pero en el hombre sí existe la historia, porque es temporal. Entonces habla de historia, y si se estuvo casado incluso, que si no estuvo casado, que si, etcétera. No tiene importancia. Entonces concluimos, porque parece que no, pero es muy importante. Saber que la hermosura, la gloriosa realidad de la Biblia es su contenido. No cuándo, cómo, ni dónde, ni por quién se escribió. Eso no tiene importancia. Lo importante es su contenido. Mira su contenido y verás allí al Hijo de Dios, al Verbo de Dios en tu alma. Y ahora lee la Biblia. ¿A dónde? En el polvo de los caminos. Está escrita allí. En el granito de arena de todas las playas. Está escrita allí. En el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, las galaxias, los mundos, los espacios, el universo. Está escrita la Biblia en todas partes. Lo que pasa es que eso hay que leerla. Le dijo el profeta al sabio, ¿entiendes lo que lees? Y era un sabio, porque que era el eunuco de la reina de Candace, no menos. Y iba a celebrar la Pascua todos los años, y era el tesorero de la ciudad, y venía leyendo al profeta Isaías. ¡Wow! Y ahora le dice el profeta, pero Cristo lo mandó y dice, ándame que está en el desierto. ¡Ole! Hay que quitarse eso. Perdóname que yo me emocione, pero es que es increíble. Ves que está en el desierto. Vete al desierto y Dios mandará a ti al profeta y te dirá, ahora entiendes la Biblia. Ahora le entiendes la Biblia. Porque le dijo, ¿entiendes lo que lees? Dice, no, si alguien no me lo enseña. Claro. Tiene que venir un maestro que te enseñe, un profeta que te diga, es que 2 y 2 son 4, Dios está en el cielo y toda carne es barro. Entonces ahora cuando él comprendió, dijo, ahora lo entiendo, y dice, pues ahora te bautizo. Si no tenéis que decir, sigo preguntándole. Por ejemplo, hemos estado enseñando durante 30 años acerca de la venida de Cristo. En cualquier denominación evangélica, cualquier denominación, de la venida de Cristo. Rapto, arrebatamiento, al otro le llamamos arrebatamiento, que era la venida de Cristo real que entendíamos como tal. Háblanos de la venida de Cristo, del rapto o del arrebatamiento. Mira, con una palabra, para los entendidos, se puede responder a todas esas palabras que dices. Cuestiones. En Getsemaní dice, Padre, que sean uno, como yo en ti y tú en mí, que ellos sean uno en nosotros. Eso lo resuelve todo. Y ahora vamos a ver cómo dice el Cristo ya, los ángeles de Dios le dicen a los apóstoles, cuando Cristo ya ha resucitado, dice, varones Galileos, ¿por qué miráis al cielo? Ese Cristo que ha sido tomado de vosotros, de la misma manera que fue tomado de vosotros, de esa misma manera volverá. Bien, esa es la escritura literal. Ahora vamos a ver qué nos dice Dios. En Getsemaní dice, Padre, que sean uno, como yo en ti y tú en mí. Ahora sucede cómo les fue quitado a los apóstoles el Cristo. Y allí te habla de la gran tribulación. Claro, ¿por qué? Porque él tenía que pasar por esa tribulación.
Y de esa manera fue quitado de ellos. Lo llevaron a la cruz, cayó 3 veces, etcétera. Ya conocemos la historia. Bueno, pues de esa manera que fue quitado de vosotros, de esa misma manera vendrá. Ahora, entonces, ¿qué? Que la gran tribulación, el rapto de la iglesia, el milenio, la venida del Señor, y todo eso está concluido en lo mismo. Muere como hombre, y entonces verá, todo eso tiene cumplimiento. Tiene cumplimiento. Porque nadie va a pasar por este mundo sin conocer la gran tribulación. Y el mundo es la gran tribulación. Este mundo es la gran tribulación. Y claro, esos días en donde donde el cuerpo pasa por ese callejoncito estrecho, pues entonces eso es lo que decían los ángeles, de la manera que fue quitado de vosotros. Así vendrá. Entonces, que si... Yo digo, vale, sí, está bien. Pobrecillos, ignorantes, no llegan más. Bueno, alabado sea el Señor, decía San Pablo, de buena gana o mala gana, ellos predican a Cristo y yo me alegro. Ya está. Lo que pasa es que no predican a Cristo, no, se predican a sí mismos. Y yo soy el pastor, y ahora aquí, pues, la mejor silla para el pastor, y la mejor mesa para el pastor, y la mejor no sé qué para el pastor, y todo el pastor. Claro, por eso a mí, los gitanos de por aquí un día me escucharon, ya no quieren escucharme. Y dije, ¿qué pastor? ¿Quién es el pastor? Pues tuvimos ahí una buena, pero al final tuvieron que encachar la cabeza, dijeron, es verdad. Claro, no porque yo sea mejor, sino porque, claro, la luz destruye las tinieblas. Nadie que presuma de un liderazgo de todas las religiones del mundo está cerca de Dios. Nadie. Porque el que estaba cerca de Dios nos dejó la enseñanza bien clarita. Y dice, y cuando Jesús comprendió que querían apoderarse de él, nota, Para hacerle rey. que querían apoderarse de él para hacerle rey. No era no, que era para hacerle rey, pero él sabía que se querían apoderar de él. Dijo, no, de mí no se apodera nadie. Y se fue al monte solo. ¡Olé! ¡Olé! Sí. Y a lo que sigue acerca de la venida, hay un eso, Jerónimo, que así lo digo bien. Dice, ¿por qué no vendrá? No, que no es un engaño, ¿por qué no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía? Y el hijo de perdición. La apostasía, eso es. Pero es que la apostasía soy yo. Está claro, está Ya, claro. ya, Hijo de perdición. El hijo de perdición. ya, hermano, bueno. Gracias por ayudarme, Jaime. Y avanzamos la un verdad, y lo que poquito. ha dicho el hermano, que le venga con la compra, que si Dios no sé qué, el espíritu, con carne, no sé qué ha dicho. Dios es espíritu, porque se lo dijo a Nicodemo. Cuando estaba hablando Claro. de que si la Biblia era A espíritu. Nicodemo o era se lo historia. dijo, le dijo las cosas y no entendía. Amén. Dice, te digo las cosas literales y no las entiendes, ¿cuánto menos vas a entender las espirituales? Olé. Porque que Dios habla por el Espíritu de Dios, si no, no hay que lo entienda. Muy bien, claro que Pero sí. es la verdad. Muy bien. Lo entiende como persona, claro, lo que entiendo yo, nada. Pero sin embargo, con Dios sí que lo entiende por el Espíritu. Porque Dios es el Espíritu, Dios es espíritu, amén. y Gracias, más ni Señor. menos. Y habita en el hombre. Y dijo Dios, aquí el hombre supiendo el bien y el mal. Y el que diga que no sabe las cosas de Dios, que Dios me perdone, pero es un lioso. Porque lo dio a todo por igual. Ahora, que no queramos por vago, me callo. Eso es otra cosa. Y nos avanzamos un paso más como en este camino, que quizá tus respuestas, pues, quizá sea la misma. Pero vamos a preguntarlo. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde es el lloro y el crujir de dientes, donde clamarán la muerte y la muerte huirá de ellos, donde será un gusano que les comerá el alma y nunca se apagará el dolor ni se terminará. Explícanos el tema, concluyendo la palabra, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es definido como la palabra infierno. Alabado al Señor, naciones todas, pueblos todos,
estaba determinado que cuando Cristo naciera, se dio un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado, cada quien en su ciudad. ¿Por qué? Porque iba a nacer el Cristo. Cuando el Cristo nace en un corazón, Dios te empadrona en el libro de la vida. Y tú ya no eres ciudadano de este mundo, eres ciudadano del cielo, porque Dios te ha escrito en el libro de la vida. El Salmo 87 dice la Escritura, y Dios con su propia mano escribió en el registro de los pueblos, diciendo de Sión, este ha nacido aquí. Ole. Ole. Dios con su propia mano escribió en el registro de los pueblos. O sea, que escribió él allí, en el registro. O sea, empadronado, porque el registro es empadronarte. Sí. Te empadronó Dios en el cielo. Y entonces cuando se abren los libros, te ves que estás allí, porque te ha empadronado Dios. Tiene el padrón de tu vida allí en el cielo. Perteneces allí. Claro, perteneces allí. Este está empadronado aquí. Pero te puede borrar del libro de la vida también, dice un poco más para adelante, ¿no? No, él no borra nunca. ¿Te borras tú? Claro, yo no he hecho a nadie. Damos un paso más adelante. Avanzamos con el tema. Hemos pasado la venida de Cristo, el juicio del gran trono blanco. Nos vamos ahora donde dice, entendemos literalmente, el reino milenial, donde Satanás es atado durante 1000 años. Y hay un reino milenial de paz durante 1000 años. Y aún después de eso, dice que Dios creó una nueva tierra, una tierra nueva, para que allí habitáramos para siempre. Cielo nuevo, tierra nueva. O sea, que no será, digamos, como hemos creído o hemos dicho, que será o no será, pero lo que dice el texto, donde habitaremos en una tierra nueva. Esta tierra desaparecerá y habrá una nueva tierra. Explícanos eso del reino milenial y la nueva tierra. Y tierra nueva. Cuando nace el hombre, lo hemos hablado antes, Dios le da un cielo y una tierra. Cuando nace el hombre, le da un cielo y una tierra. Y entonces sucede de que ahora el hombre vive como primer Adán, porque ha nacido en este mundo, y se le llama el primer Adán. Y entonces el primer Adán, aquí en este mundo, recibe su cielo. Eso es. Entonces, cuando viene ese cielo nuevo y esa tierra nueva, es porque el alma ha salido de ese cielo y de ese primer Adán para entrar al segundo cielo y al segundo Adán, que es el Señor. Y ahora todas las cosas las ves completamente diferentes. Se dice de la Escritura, que eso es muy bonito, dice, y vi descender del cielo de Dios la nueva Jerusalén. Dice, y ahora la describe como es la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Desciende del cielo. Es que esto también es muy bueno. Desciende del cielo. Y ahora se ve una ciudad que las calles son de oro. Por supuesto no son estas de aquí, de Mesopotamia, que son como todas. Y el mar tampoco no es como el de Jope, que es un mar, pues ya conocemos. Sino que el mar de la Nueva Jerusalén es transparente como vidrio limpio. Transparente como vidrio limpio. ¿Por qué? Porque en este mar que nosotros conocemos están los misterios y solo puedes ver la parte de arriba, pero la parte profunda de las profundidades del mar no puedes verla. Pero la Nueva Jerusalén, el mar de cristal transparente como vidrio limpio, lo ves absolutamente todo porque no existe el misterio, ya que no existen las tinieblas. Existe la luz y ahora lo ves absolutamente todo. No hay nada que se oculte. Entonces ese es el cielo nuevo, esa es la tierra nueva. En cuanto al milenio, el milenio es el día de reposo. Sí, señor. Porque ya el hombre no está. Dice, y reposó Dios de sus obras
El que entró en el día de reposo reposó de sus obras como Dios, porque es Dios, como Dios de las suyas. Entonces ha reposado de sus obras y ha entrado en ese día de reposo, que es el día del Señor, que ya no vives tú y vive Dios. Entonces el milenio es lo mismo, porque un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es lo mismo, lo mismo. El milenio es el día de reposo y el día de reposo es el milenio. Y yo lo puedo decir porque yo soy Enox y lo sé. Y tú también lo eres cuando entras en ese día de reposo. Y tú eres Melquisedec cuando entras en ese día de reposo. Y tú eres Abel cuando entras en ese día de reposo. Y tú eres Abraham cuando entras en ese día de reposo. Y ahora todos somos uno y se cumple la profecía. Padre, que sean uno como yo en ti y tú en mí, ellos sean uno en nosotros. Y eres primero y último y alfa y omega y rey de reyes y señor de señores y maestro de maestros y profeta de profetas. ¿Por qué? Porque han muerto los 31 reyes que no te dejaban poner el tabernáculo en Sion, y ahora solo hay un rey, el rey de reyes, que es tu vida, el Cristo. Decía el Evangelio de Tomás, que me gusta mucho, ese apóstol. Decía en su Evangelio, decía, tú no puedes levantar una piedra sin que yo no esté allí. No puedes ir allí sin que tú estés allí. No puedes mirar allí sin que yo no esté allí. Y es verdad. Porque tu alma es como si fuera un proyector. Yo voy al cine y estoy mirando la pantalla y veo allí, la pantalla allí, pero allí no hay nada. Hay un proyector ahí que está proyectando lo que tú estás viendo, pero no lo puedes ver desde ti, lo estás viendo desde el proyector. Entonces tu alma es el proyector que proyecta todo el universo. Eso es tu alma. Disculpadme que un poco me emocione en esto. Eso es de locura, es de locura. Es el proyector. Y sin tu alma no hay universo, no hay nada. Pero tu alma le da vida a todo, porque eres el creador del cielo y de la tierra, que esto es el Cristo. Por eso yo, un poco como decía San Pablo, con lágrimas, hasta que Cristo sea formado en vosotros, os digo, por favor, tenedlo todo por basura. Todo. Porque tu vida es increíblemente maravillosa. Éramos solamente 5 vecinos y eran muy mayores. Era como que estuviera yo allí solo en la aldea. Y cayó un pedazo de nevada que estuve un mes sin poder salir porque la carretera se cortó porque son 4 o 5 casillas. Y estando allí, cuando pude abrir la puerta y salí, vino el ángel de Dios y me dijo, hijo de humano, enciende una cerilla y enséñasela al sol. Y yo dije, será de mi mente. Me pongo de rodillas, oro, digo, Señor. Y bueno, otra vez, coge una cerilla y enciéndasela al sol. Y entonces en el pensamiento lo hice, no así literalmente, sino en el pensamiento. Y digo, ya está, Señor. Y ahora me dice, ¿necesita el sol la luz de esa cerilla para alumbrarse o el calor de esa cerilla para calentarse? Y digo, no, Señor, no tiene sentido. Y dice, pues así necesita Dios un alma que lo alabe y que lo bendiga y que lo ensalce para que Dios sea más grande. Y tampoco Dios se puede molestar nunca porque lo blasfemen y lo juren o lo maldigan o lo que sea. Nunca se puede molestar Dios porque lo blasfemen, lo juren o lo maldigan o lo que sea. Nunca. Ni tampoco se puede ser más grande porque todo el mundo le esté aplaudiendo. No. Y digo, lo comprendo, Señor. Y me dice, pues así será.
todo el que se despierte, así será como el sol. Alma. El que se despierte, así será como el sol. Y ahora la Escritura lo dice. Dice, los que aman al Señor serán como el sol cuando resplandece en su fuerza. Libro de Génesis, de Jueces, capítulo 5, verso 31. Así será el que se despierte, como el sol. Entonces despierta y no habrá nadie, no serás nunca más pequeño, porque la gente no, nunca serás más pequeño, como Dios. No es más pequeño porque la gente lo blasfeme. No, Él sigue siendo quien es. Y así tú vas a ser, tú eres quien eres, al margen de todo lo que la gente diga de ti o hable de ti o te diga tal, tanto una cosa como la otra. Tanto como si te ponen en un altar como si te apedrean. Tú vas a ser el que eres. Y eso es lo importante. Esa es la victoria de tu alma. Tú eres el que eres. Leo unos textos. Me dijo como esta noche el preguntón. Los frutos. Por sus frutos Los conoceréis. los conoceréis. Bien. En el año Oye, 73. perdonad, ¿por qué no abrís un poco? Hace mucho... Abre un poquito, Pedro, abre. Está ese ventilador... No abras. Voy a, Ponemos esto. porque es que podemos vecino. molestar con la Ah, sí, gente eso sí. a la gente. Pues enciendes El viento, estos. Hay un ambiente muy cargado. De calor. Sí, ya sí. Es que el gordito... Vamos. En el año 2023 yo estaba viviendo en Aldea Nueva de la Vera, arriba, porque aquí llevo solamente 11 meses. Y una de las veces vino el ángel de Dios y me dice, escribe, hijo de hombre, escribe, hijo de humano. ¿Qué tengo que escribir, Señor? Escribe. En los 75 años, si me acuerdo, en los 75 años que llevas en la tierra, jamás hiciste una sola cosa que fuera buena. Ni una buena hiciste nunca. Señor, ¿y cómo? Escribe. El árbol malo no puede dar frutos buenos. Pero el árbol bueno no puede dar frutos malos. Y tú eres un árbol de fruto malo. Y todo lo que haces es malo. Y el designio de tu corazón es malo. Y no puedes dar de ninguna manera fruto bueno. Señor, entonces, ahora, quita ese árbol. Destrúyelo y arranca la raíz. No solamente las ramas. Porque vuelve otra vez a crecer. Entonces, pica y pica y pica y pica profundamente y arráncalo de raíz. Y ahora el árbol bueno, que soy yo, que soy la vida, no puede dar frutos malos. Ahora, ¿cuáles son los frutos que tengo que conocer? Los de aquel, los de aquel, los de aquel, los de aquel. Dicen, no, los tuyos. El fruto que tú te alimentas. Y ahora te alimentas del fruto del árbol de la vida. Y el árbol de la vida da frutos buenos. Entonces no tengo yo que conocer los frutos de los demás. Tengo que conocer que yo estoy comiendo del fruto de la vida. Y ahora dice, por sus frutos lo conocerás. Y no se lo dice que yo tenga que estar conociendo los frutos de los de Pekín. No tiene sentido. El sentido lo tiene en la lógica y en la sabiduría de Dios. Que dice, conocerás el fruto por lo que hay en tu alma. Y en tu alma está el árbol de la vida. Los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Es que todo eso, yo lo digo más, Sí, con no, una pero eternidad está más bien. larga. Gozo, paz, Esos son amor, los verdad, frutos. justicia, misericordia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, alegría, belleza, existencia, gloria, lucha. Que son 9. Teológicamente son 9. El último es la fe. Pero donde es que dice- yo soy la teología. Pero donde dice... Y con... Bueno, chicos, Sí, que señor. no se apague el fuego, por favor. Francisco, Que es la sigue hora ahí. ¿No? Sigue ahí, ¿Siga? venga bien. Sí. Sí, un poquito más. Yo no soy un limón, o sea, mi zumo se ha acabado. Este hombre es un manantial donde él no se acaba. Preguntarle a él.
que nos hable él de otro, que nos dé otra reflexión que tiene guardadas. Si no las quiere decir, que no las diga. ¿No, José? Sí, sí, sí. ¿No? Que no se puede, no. Hombre, tenemos una hora preciosa. El otro día, cuando estuvimos, comentaba que cuando escribía el Señor Qué bonito lo dijo. Perdóname, porque el otro día estaban Bueno, el tema está en que ellos venían con la ley de Moisés y venían a contradecirle, claro, porque él decía: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero también decía: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Entonces ellos decían: bueno, a este ya lo hemos pillado, porque si dice que la apedreemos, está mintiéndose a sí mismo, que dice: el que a mí viene no le echo fuera. Y si dice que la apedreemos, cumple la ley, pero se contradice a sí mismo en sus propias palabras. Y si no cumple la ley, también se contradice a sí mismo, porque él dice que no ha venido a abrogar la ley ni los profetas. Luego, lógicamente, aquí lo hemos pillado. Y cogen a la mujer, la ponen allí delante, la tiran al suelo y le dicen: ¿qué dice? Venga, contesta. Pillada en acto mismo en el Sí, porque claro, había sido pillada, yo creo que vosotros conocéis la escritura. Entonces, Coqui, es que es muy hermoso, porque dice que Jesús, que no es Jesús, es Cristo, porque él se conocía en Cristo, ya no es Jesús, escribía con el dedo en la tierra. Ellos escriben de izquierda, de derecha a izquierda, no como nosotros que escribimos así. Entonces, porque es que nosotros entendemos mal la escritura, por eso hay que entenderla al revés. Bueno. No me entero. Qué bueno. Que la entendemos al revés. Entonces él escribía Pues de yo izquierda, Como de los derecha a ingleses que izquierda. conducen en un carril y ellos escribían al revés. Entonces sucede de que ahora Cristo escribía con el dedo en la tierra. Y cuando escribía con el dedo en la tierra, se puso de pie. Que no es por las palabras que le dijo: el que esté limpio de pecado tira la primera piedra, sino porque ellos entendieron que la ley del Señor estaba escrita con el dedo de Dios. Éxodo 30, verso 18. Dice: 2 tablas escritas con el dedo de Dios. Y entonces el dedo de Dios estaba escribiendo en la tierra de sus propios corazones. Y entonces ellos entendieron la escritura. Y dijeron: madre mía, no solamente tiraron la piedra, sino que se fueron llorando, porque comprendieron la ley de Moisés. Precioso, sinceramente. Y eso es lo que pasa en la lógica. Nosotros, hasta que no la ley del Señor no se grabe en nuestro corazón y en nuestra mente, tenemos un hermoso camino de lágrimas que recorrer. Repito, un hermoso camino de lágrimas, porque las lágrimas ante Dios son hermosas. Por eso tenemos un camino hermoso de lágrimas que recorrer, para que la ley del Señor se escriba en nuestro corazón y en nuestra mente. Y entonces resulta de que la Biblia tiene cumplimiento, Getsemani tiene cumplimiento, y toda la Escritura tiene cumplimiento, y sobre todo esa palabra del Señor tan hermosa en Getsemani: Padre, que sean uno, como yo en ti y tú en mí, que ellos sean uno en nosotros. Entonces tú ya no, con Dios no eres dos, porque ahora mismo los humanos son dos, Dios es uno y yo otro. Pero cuando la Biblia tiene cumplimiento, ya no somos dos, somos uno. Él ya no somos dos, somos uno. Señorita. Alabaré al Señor en todo tiempo. Mira,